Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión tengo información, pero quiero darles un recuerdo porque esto que viene del 6 de junio de 2021 tiene una historia larga, tiene una historia muy interesante, porque hoy PRI, PAN, PRD son lo mismo. No lo fueron durante mucho tiempo. Pero el PRD en aquel entonces era una fuerza de izquierda bastante interesante. Cuauhtémoc Cárdenas se quedó callado cuando le hicieron el fraude en 1988. Y se lo quiero recordar porque ustedes, sobre todo que son jóvenes, no vivieron esa etapa de la historia. Y es muy interesante. Las mentiras de Salinas, el engaño, el fraude, validado por Diego Fernández de Ceballos. Había nacido el PRIAN, lo que hoy es una realidad a los ojos de todos. ¿Qué es lo que nos ofrecen que no ofrecieron ya o que no mintieron ya? Y aparece el líder de la Cuarta Transformación en este recuento extraordinario. Bueno, lo considero de suma importancia para que nuestra memoria se despierte de quiénes son, qué hicieron, por qué hablan de recuperar al país, recuperarlo para ellos. Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, todas décadas perdidas. Y hoy que se recupera el país poco a poco, todo lo agarran para golpetear a un gobierno, pues obviamente que era un peligro, pero para ellos. Cuauhtémoc Cárdenas aparece en escena, otra vez. No puede superar que Andrés Manuel López Obrador haya llegado con el voto ciudadano a gobernar este país. Bueno, que polarizar, y lo que pasó entonces, ingeniero, ¿no lo recuerda? Le voy a refrescar la memoria y se las voy a refrescar al PRIAN. Al PRIAN, puedo decir, junto con el PRD, sí, porque eran la izquierda de México. Abarrotaban plazas, aquellos discursos incendiarios se acabaron. Al poder del dinero, poderoso caballero, es don dinero. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Bestias, acompáñenme en este recorrido extraordinario, porque le voy a mostrar la historia del PRIAN, de sus achichincles, de sus artífices, algunos de ellos ya fallecidos, otros todavía viviendo del erario público sin pena alguna. Se desgarraban las vestiduras en una simulación fenomenal al pueblo de México, mientras encarecían todo, devaluaciones, gasolinazos, no son nuevos, privatizaciones al por mayor, todo aquello pasó. Y aquella famosa huelga de hambre porque encerraron a su hermano Raúl Salinas de Carlos Salinas allá en Agualeguas, Nuevo León, otro engaño más. Voy a hablar de un tema extraordinario de historia reciente, pero que no se nos puede olvidar. Las bestias neoliberales son reales. Aquí se lo presento. Acompáñenme, dele like al video, suscríbase en ACM Canal 54 y le cuento de aquel hombre que nos llamó indios patas rajadas porque en su campaña lo corrieron a tomates podridos, molesto, y así nos fue a los mexicanos. Pero vamos con la información. Oiga, ¿ya se suscribió a ACM Canal 54? Le invito a que se suscriba. Vamos a la información. Mire, Cárdenas condena la polarización en campañas. Urge evitar irritación social. Esta no es nueva, ingeniero. Ahora con la organización Nosotros, así se llama. Bueno, pues Cárdenas parece que ha perdido la memoria, que el agua y el aceite no se juntan, la campaña que hace falta. A ver, vamos a la historia, y aquí le tengo un fragmento de esa historia, extraordinario por cierto, para que recordemos quiénes son, de dónde venimos, para no repetir lo que ya vivimos. Vea usted, escuche, ponga atención, es un trabajo extraordinario. Pueden ahora, compatriotas, decir a sus hijos que el mundo que les tocará vivir no será fácil, pero sí será mejor, porque ya no cargarán con el peso del endeudamiento excesivo. Háblenles del gran país que tenemos. Díganles que el enorme esfuerzo realizado valió la pena. ¿De veras valió la pena? ¿Recuerda usted que 21 días después de este momento, el peso se devaluó en más de 100%?
¿Le cree usted a este señor cuando dice que desconocía los negocios que enriquecieron a su hermano? ¿Cree usted que existan muchas diferencias entre uno y otro? ¿Quiénes son los responsables de que 15 millones de mexicanos no puedan pagar sus deudas bancarias y estén a punto de perder su patrimonio familiar? ¿Sabía usted que los diputados del PAN aprobaron en el Congreso 173 reformas económicas presentadas por el PRI y por Salinas de Gortari? Aquí, el dirigente del PRI, Roberto Campa Cifrián, nos lo recuerda. Que no se nos olviden los compañeros de Acción Nacional diciendo en las plazas públicas que el gobierno les había expropiado su programa económico. Que no se nos olvide, compañeros de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado o en la Asamblea de Representantes, reclamando que ese programa era el programa propuesto por el PAN. ¿Está de acuerdo con que gobiernos panistas hayan prohibido el uso de minifaldas en oficinas públicas, censurado exposiciones fotográficas e impedido la difusión de medidas preventivas contra el SIDA? ¿Qué opina usted de que a la calle Benito Juárez le hayan cambiado el nombre por el del alcalde panista en Aguascalientes? ¿Recuerda este incendio? ¿Sabía que cuando en 1990 se quemó el Palacio Legislativo, en su interior estaban las actas de la irregular elección que llevó a Los Pinos a Carlos Salinas de Gortari? ¿Sabía que esos documentos se salvaron milagrosamente de las llamas? ¿Cree usted que se trató de un incendio accidental? ¿Recuerda que Diego Fernández de Ceballos apoyó al PRI para mandar a la hoguera la documentación electoral? Escuche. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen. ¿Está de acuerdo en que los votos de los ciudadanos son papeles que nada dicen? ¿No le parece este un acto de complicidad entre las direcciones del PRI y del PAN? ¿A quién se favoreció desapareciendo las pruebas de una elección sucia e ilegal? Y el exprocurador Lozano Gracia, símbolo de la colaboración del PAN con el gobierno de Zedillo, ¿cree que no sabía que sus colaboradores sembraron un cadáver en esta finca? ¿Se acuerda de Francisco Ruiz Macié? Muchos piensan que en las cámaras de diputados y de senadores no sucede nada que les importe. Pero las reformas económicas que llevaron a México nuevamente a la crisis fueron aprobadas por el PRI y por el PAN precisamente aquí. Y nuevas medidas de esas características se aprobarán en este recinto si los mismos partidos obtienen la mayoría el próximo 6 de julio. A los ciudadanos y ciudadanas a votar por el Partido de la Revolución Democrática, el partido cuya propuesta se distingue de las de otros partidos y otros candidatos por su compromiso firme de luchar contra la corrupción y contra la delincuencia, por llevar a cabo una profunda transformación democrática de nuestro régimen político y por luchar a fondo por el rescate de nuestra soberanía. Invito a todos a votar por el PRD para gobernar nuestro país entre todos y para todos. Señoras y señores, ciudadanos, amigos, les invitamos a votar este 6 de julio por nuestro partido, el PRD. Nosotros
hemos mantenido y seguiremos manteniendo una política de principios. Queremos un cambio real, un cambio significativo. No estamos luchando únicamente para obtener cargos públicos. Estamos luchando para que en México haya justicia y haya democracia. Si ustedes votan por nosotros, vamos a representarles con mucha dignidad en la Cámara de Diputados. Nuestros diputados no son partidarios de la doctrina del sí señor, no van a actuar como empleados del presidente de la República, van a ser verdaderos representantes del pueblo. No van a aprobar ninguna ley en contra de la voluntad y de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Confíen en nosotros. Bueno, es un recorrido breve por la historia política de nuestro país. Ahí tiene usted las congruencias y las incongruencias. Ahí están los que siempre fueron el PRIAN y que luego se sumó el PRD por intereses económicos y políticos. Ahí tiene usted lo que hasta el día de hoy sostiene el presidente de la República, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No, la política solo tiene sentido cuando se sirve a la gente y cuando se atiende a los más pobres, no por puestos, sino por principios. Y Cuauhtémoc Cárdenas pues nos queda de ver ahí, se lo puse para que recuerde lo que en aquel entonces prometía, y lo que no se puede prometer en las palabras, en los hechos, tampoco se debe hablar. Hay que ser congruentes, ingeniero, no hay que hablar por hablar, eso cualquiera lo hace. Usted no defendió el voto, y hay un hombre que sí defendió el voto contra viento y marea contra el PRIAN, los mismos que ahora lo atosigan y le golpetean cada vez que quieren y cada vez que pueden. Digo, tienen de su lado los medios de comunicación convencionales. Por eso este recorrido por la historia, para recordar quiénes son, porque detrás de todo el golpe, todo el ruido mediático, político, electoral, natural en estos contextos políticos de cara a una elección, hay que recordar quién es quién. Y en este sentido, pues queda claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre fue consecuente en el hablar y en el hacer. Eso se llama congruencia. Y aquellos que simularon una confrontación política, ya los vemos de la mano de Claudio Jicotenca González Guajardo, pero es otro alfil, es otro peón. El bueno es Salinas. Los buenos están arriba todavía intocados. Salinas, Zedillo, Vicente Fox, el mismo Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, pero les llegará su turno, porque después de la elección del 6 de junio, un mes después, está programada la pregunta, la consulta popular para ver si es posible, claro que debe ser posible, llevar ante la justicia a los expresidentes. No más impunidad, no más simulaciones. Y este paseo extraordinario por la historia era cuando el PRD estaba en manos, sí, del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de el que se perdió en el camino, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Le gustan los reflectores. ¿No le pareció la llegada del presidente que viene de la lucha social? Por eso, por esto, por toda esta historia que obviamente conoce nuestro presidente, pues está cantado el resultado, pero hay que esperar a la fecha, para que no se nos olvide de dónde venimos, de dónde traemos arrastrando toda esta estela de corrupción, y no se va a poder acabar con todo en 6 años. Claro, me gustaría la reelección, pero el presidente es maderista, es de una sola pieza, no se va a reelegir, y esperemos que la persona que llegue ya en el 24 verdaderamente le dé seguimiento a la transformación de un país que puede convertirse en una potencia, siempre y cuando se hagan a un lado a estos personajitos que aparecen, como el Canallín ahí en sus videos, como Loretito, como todos ellos, obedecen a los intereses económicos creados desde aquellos tiempos. Le he dado un paseo por la historia interesante. Espero que le haya gustado este trabajo. Amigas y amigos, están informados. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos, sí, nos vemos.